hemos hablado de que hay 7 afirmaciones de la deidad de Jesús, los 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el cordero, yo soy la vid verdadera. Y también hemos conectado los 7 yo soy con 7 milagros. El Evangelio de Juan parece que está eh, más o menos en bosquejo así: 7 milagros, 7 sermones, 7 declaraciones de la deidad de Cristo. Pero hemos encontrado que también hay 7 celebraciones, hay 7 menciones a fiestas. Y en estas fiestas o el tiempo en que pasa una fiesta con otra, podemos llegar a la conclusión de que el ministerio de Cristo duró alrededor de 3 años. La primera fiesta que se menciona en el Evangelio de Juan fue en la Pascua del capítulo 2, versículo 23. Esta fiesta de la Pascua está en el contexto del milagro de convertir el agua en vino y la conversación con Nicodemo del nuevo nacimiento. La segunda fiesta no se menciona su nombre, pero probablemente era la celebración de la liberación de los enemigos que se cuenta en el libro de Esther. Dios nunca deja de trabajar. Él siempre está trabajando a favor de su pueblo. Aquí en el relato de Esther, Mardoqueo, un hombre perverso, está planeando la aniquilación completa de los judíos. Y entonces Dios torna al revés. Matan al enemigo del pueblo de Dios y el pueblo de Dios es liberado. La tercera fiesta se mencionó en el capítulo 6, el versículo 4. Aquí está la segunda Pascua, o sea, llevamos 2 años. Se celebró la segunda Pascua, entramos al segundo año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el 6, 4. Y el contexto es la multiplicación de los peces y los panes y luego el sermón. Yo soy el pan de vida. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, que es similar a decir: el que viene a mí y cree en mí, tiene vida eterna. La cuarta celebración es la que tenemos aquí en nuestra porción de la escritura esta mañana, en el capítulo 7, en el versículo 2. Otra vez, la fiesta de los tabernáculos. Y aquí celebraban o se recordaban cuando fueron rescatados de Egipto y vivieron en el desierto 40 años y cómo Dios proveyó para ellos en todos los sentidos: comida, bebida, agua. Y luego algo muy, muy, muy increíble, dice: la ropa que tenían nunca se desgastó. Los zapatos que tenían nunca se desgastaron. 40 años, nunca les faltó nada. Entonces, ellos recordaban la promesa que Dios les iba a dar un lugar, una nación, ¿verdad? Y Dios les cumple esa promesa. Dice Josué que cuando entraron en la tierra prometida, ninguna de las promesas que Dios les había hecho faltó, les cumplió todas. La quinta fiesta está en el mismo capítulo, en el capítulo 7, el versículo 37, el gran día. La fiesta de los tabernáculos tenía que ver también con la provisión. Y aunque la fiesta del gran día era como el final de la fiesta de los tabernáculos, era un día diferente. Aquí se ofrecía del fruto de la tierra. Es decir, Dios proveía para su pueblo. La sexta fiesta es la conocida como Hanukkah o la fiesta de la dedicación, en Juan 10:22. Esta era una celebración de una liberación que Dios se había dado a su pueblo en el tiempo intertestamentario, es decir, de Malaquías a Mateo, o del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios había liberado a su pueblo por medio de los macabeos. Y ellos celebraban esta fiesta. Se cuenta de un milagro: el candelabro en el templo tenía aceite para brillar por un día. Y cuando lo prendieron, duró prendido 8 días. La séptima fiesta, que ahorita después de este tiempo, son 6 meses adelante de lo que estamos viendo aquí. En 6 meses más nuestro Señor
va a celebrar la última Pascua durante su ministerio, pero aquí ahora Él se convierte en el Cordero de Dios. Ahora Él ya no es una figura. Nuestro Señor va a la cruz. Él es el Cordero Pascual. Él va al Calvario. Él se ofrece a sí mismo como el sacrificio por nuestro pecado, perfecto, suficiente y único. Mientras que el pueblo celebraba la Pascua del Antiguo Testamento para la iglesia. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el sacerdote. ¿Recuerdan ustedes que yo les he hecho hincapié muchas veces en esto? Es decir, cuando un judío le preguntaba a un cristiano, pero ustedes no tienen templo, ¿dónde se reúnen? El cristiano podía decir, sí, tenemos un templo. Nuestro templo es Cristo. Pero nosotros tenemos sacerdotes que hacen intercesión por nosotros ante el Padre. ¿Cuál es su sacerdote? Nosotros tenemos un sumo sacerdote y este sumo sacerdote, por cuanto no muere más, hace intercesión constante, única. Ustedes no tienen sacrificios. ¿Cómo hacen redención de sus pecados? Y nosotros podríamos decirles, Cristo Jesús es nuestro Cordero de la Pascua. Estaba yo en la sinagoga en Miami y tratando de explicarle a la que nos estaba dando el tour por el museo, le pregunté, ¿cómo haces tú para hacer redención por tu pecado? Si ya hace más de 2000 años que el templo fue destruido y ya no hay más sacerdotes y no hay más sacrificios. Ella me ve y me dice, buena pregunta, pero ¿cómo le hacen ustedes? Yo no contesté, duré silencio como unos 3 segundos y dijo, Cristo Jesús, de Cristo Jesús. ¡Wow! Dijo, tengo que investigar en esto. Hasta ese tiempo he orado por ella. Cristo Jesús es nuestro templo, es nuestro cordero, es nuestro sacerdote, es nuestro mediador, es nuestro intercesor. Él es nuestro Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno de los versículos favoritos míos desde mi juventud fue Primera de Pedro 1:18. Sabiendo, conociendo esto, que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaron de vuestros padres. Fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza estén fundados en Dios. Yo creo que ya podemos irnos leyendo estas gloriosas verdades. El Cordero de Dios es el sacrificio que Dios, con el cual Dios nos rescata, nos redime, nos limpia de nuestras inmundicias y luego nos promete resucitar juntamente con Él y luego reunirnos con Él en gloria. ¿Para qué? Para que tu esperanza, tu vida y tu fe estén fundadas en Dios y no en nadie más. No en tu práctica de la religión, no en tu esfuerzo de obedecer la ley de Dios, en Cristo que cumplió completamente el propósito de Dios. Entonces, como dije, estamos a 6 meses de la alimentación de los 5000 y a 6 meses de la crucifixión de Cristo. Estamos en esta fiesta. Son 7 días y en el octavo se hace la fiesta del gran día. Leemos entonces eh, nuestra porción de la escritura de Juan 7, del 1 al 13, y la dividimos de esta manera. Los versículos del 1 al 7 vamos a verlos bajo este subtítulo: los hombres que el mundo no puede aborrecer. Hay una parte del mundo que se encuentra perfectamente en concordancia, en paz unos con otros. Los hombres que el mundo no puede aborrecer. Dice así del 1 al 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. La razón, porque los judíos procuraban matarlo.
estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si haces esas cosas, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. La segunda parte vamos a titularla El hombre que el mundo aborrece. La primera parte es los hombres que el mundo no puede aborrecer. Ahora veamos el hombre que el mundo sí aborrece, del 7 al 9. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Ahora veamos los hombres que temen al mundo, los hombres que el mundo no puede aborrecer, el hombre al que el mundo aborrece, y luego los hombres que le tienen miedo a los hombres que le tienen miedo al mundo, del 10 al 13. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe de su palabra esta mañana. Gracias, Padre, por esta porción de la Escritura. Tú eres Dios único, poderoso. Señor, necesitamos de tu ayuda para entender y para apropiarnos, para guardar en nuestros corazones esta palabra. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos asista ahora en esta hora para que nuestras mentes estén concentradas, no estén divagando, Señor, y podamos nosotros disfrutar de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Lo que le sugirieron sus hermanos es que debería mostrarse al mundo y el mejor lugar para mostrarse al mundo debería ser Judea, no Galilea. ¿Se recuerdan ustedes? Cristo dijo que ya no iba a Judea porque los judíos lo querían matar. Pero ya sabemos cómo nuestro Señor calificó los deseos de la multitud. La multitud dice, no lo buscaron por la señal. Lo buscaron ¿por qué? Porque comieron. Juan ya declaró en el principio, dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No hay duda entonces de que sus hermanos sabían que podía hacer milagros, lo habían presenciado, pero ellos, como el resto de los falsos discípulos, no alcanzaban a entender el significado de lo que veían. La incredulidad de los judíos probará más tarde ser fatal. Después vamos a leer en el mismo Evangelio de Juan que estos judíos que ahora lo rechazan, después atribuyen al poder de Satanás lo que Jesús hace. Jesús les explica a sus hermanos la razón por la cual están errados en la sugerencia de ir y mostrarse y darles a la multitud lo que le están pidiendo. Dice, vuestro tiempo siempre está presto. Pero el 5 dice, ni aun sus hermanos creían en él. Ellos fácilmente podían ir en cualquier hora a Judea o a Galilea. Ellos no están amenazados. Ellos son parte de este mundo el cual rechaza a Cristo. Y el Señor dice, ustedes pueden hacerlo, pero mi tiempo no está regulado por los deseos del hombre. El tiempo y el ministerio del Señor está perfectamente planeado por el Padre. El mundo no los aborrece a ellos,
A Jesús es al que aborrece. Y la razón por la que lo aborrece es que expone sus pecados. Las multitudes compuestas de judíos y galileos también veremos que están divididas en su opinión de Cristo. ¿Es bueno? No es bueno, es engañador. Pero ninguno ni otro se atreven a hablar de Cristo porque le tienen miedo a los judíos. Así que mis hermanos, bajo el primer subtítulo, los hombres que el mundo no puede aborrecer, de esta guerra, de esta enemistad que el Señor comenzó allá en Génesis 3:15, Él la empezó, nosotros no. Y podemos ver que el propósito del Señor en la historia de la redención comenzó esta guerra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo para mantenerlos separados. ¿Te das cuenta? Que nosotros para ellos somos como olor de muerte, o apestamos, no nos soportan. Pero para los que son de Dios, dice, somos olor fragante. Nos encanta hablar de nuestra redención. Nos gloriamos en hablar de que nuestro pecado es perdonado por Cristo. Nos gozamos en caminar con los hermanos porque sabemos de dónde nos rescató el Señor. Yo les decía, qué glorioso caminar con los redimidos acá en España también. También allí hay redimidos. Pero Jesús no podía andar abiertamente en Jerusalén. Los judíos estaban tan enfurecidos por escuchar su palabra que procuraban matarle. Así que el que camina como el mundo, habla como el mundo, se comporta como el mundo, hace tratos como el mundo, claro que son identificados como parte del mundo y el mundo no los persigue a ellos. Juan 15:9, Cristo les dice sencillamente, si fueran del mundo, el mundo los amaría, porque son suyos, pero porque no son del mundo. Antes yo los elegí, yo los saqué del mundo, es la razón por la cual el mundo los aborrece. Debemos preguntarnos constantemente, todos los días, debemos estar conscientes, ¿para quién vivimos? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos tratando de complacer? Con nuestras acciones, ¿quién es el que hace que yo me incline para acá, para acá? ¿Por qué hago lo que hago? ¿A quién le tenemos temor? Es triste. Es triste ver la situación de muchas iglesias. Y no estoy hablando de las iglesias que ya no creen en la infalibilidad de la palabra o que no creen en la Biblia o que toman la Biblia como algo secundario. No estoy hablando de esas iglesias, estoy hablando de iglesias que pretenden, que se identifican con la fe reformada o que confiesan que la Biblia es la palabra de Dios, pero cuando se ven presionadas por hombres malvados y perversos, prefieren agradar al hombre antes que sufrir el rechazo de ellos. Están preocupadas por no ofender a nadie. Tienen temor de predicar el evangelio y sus principios y prefieren deshonrar el nombre de Dios. Convierten la libertad a la que hemos sido llamados en libertinaje. Violan el principio regulativo, aunque dicen que creen en los mandamientos de Dios, que creen en Cristo y el gobierno de Cristo sobre su iglesia. A la hora de la práctica, violan todo por complacer a unos y a otros. A estos el mundo no aborrece. Para ellos nos amenaza. Están en completamente acuerdo. Caminan y cojean de la misma pata. Veamos solo algunas razones por las cuales el mundo no puede aborrecer a tales hombres. Gálatas 1, del 9 al 10, dice el apóstol Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis escuchado o del que han recibido, sea maldito 2 veces, sea anatema. Pues, y pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿A quién quiero agradar? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si tratara todavía de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Increíble, ¿cierto? Es que no estamos aquí improvisando. Es que no estamos tratando nosotros de inventar qué hacer. Tenemos todas las órdenes y direcciones de Dios específicas. ¿Por qué no pueden aborrecerlo? ¿Por qué el mundo no puede aborrecer a estos hombres? Bien sencillo, porque el evangelio que predican no ofende a nadie. Hace 2 semanas meditábamos en esto mismo, ¿cierto? ¿Cómo es la palabra de Jesús para las multitudes? ¿Se recuerdan? Dura, ofensiva y sin provecho. Lucas 6:26, otra de las razones. Ay de vosotros. Y esto es una oración imprecatoria. Ay, o un lamento del Señor por el juicio que existe sobre estas personas. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Es decir, que al predicar el evangelio, el mundo incrédulo me ama. Entonces no lo he predicado como es, porque el evangelio verdadero confronta, es duro para la carne. Me está diciendo que soy un hombre perverso. Me está diciendo que soy reo de muerte, que merezco ir al infierno. A la carne no le gusta que le hablen así. Pues si prediqué el evangelio y el mundo no se ofendió, sino que habla bien de mí, entonces dice, la compañía a la que tú perteneces es la de los falsos profetas. Porque el falso profeta, para tener al pueblo de su lado, le profetizaba puras cosas bonitas, pero le escondía las amenazas. Entonces dice, así hacían los falsos profetas, así hacían las multitudes con los falsos profetas. ¿Por qué no los puede aborrecer el mundo? Porque les prometen lo que Dios no prometió y esconden las amenazas, las advertencias que constantemente hace el Evangelio. Lo acabamos de leer en el Salmo 95. Si escuchas hoy su voz, no hagas duro tu corazón, porque no hay descanso. Y hay un juramento, no entrarán en mi reposo. Dios jura que si tú no escuchas, que si tú haces duro tu corazón, jura que no vas a entrar. ¿Quién le gusta escuchar eso? El profeta Jeremías, al ver al pueblo entregado a la idolatría, se indigna, sufre, llora al ver la corrupción de los sacerdotes y de los profetas. Y por falta de tiempo, no puedo leer todo, pero lean Jeremías 6, todo el capítulo. En el capítulo 6, versículo 10, dice, ¿y a quién hablaré? ¿Quién habrá que oiga? ¿Quién tiene un oído para poner atención? ¿Y a quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, cerrados, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Y continúa diciendo, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y fíjese bien, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Por qué no los aborrece el mundo? Porque les prometen paz, exactamente por aquello que Dios promete castigo. Donde Dios promete castigo, el profeta y el sacerdote les prometen descanso. Qué cosa tan más terrible. En Apocalipsis, el apóstol Juan lo pone, dice, como traficantes de almas. Comercian, negocian con las almas de hombres. Sal de aquí,
Le dicen los hermanos o medios hermanos de Jesús, y vete a Judea y dales lo que piden. Si no, te vas a quedar sin discípulos. ¿Qué no estás viendo que ya se te fue la mayoría? ¿Se recuerdan? Muchos ya no quisieron seguirlo. Entonces, dale lo que piden para que vean. En otras palabras, si no les das lo que te piden, ya no te van a seguir. Y en vez de seguirte, el deseo de matarte va a aumentar. Si haces lo que te aconsejamos, el mundo te va a amar. Pero escuche, el apóstol declara una gran verdad. El consejo de los hermanos de Jesús es fruto de su propia incredulidad, pues ni aun ellos habían creído en él todavía. Hay un evangelio falso que se predica a nuestro alrededor que agrada al hombre, pero desagrada a Dios. Hay iglesias llenas de iglesias en esta mañana escuchando mentira tras mentira. Nunca llegan a la advertencia y nunca llegan a Cristo y nunca llegan a la cruz, porque eso es ofensivo. Cierto, fíjate bien, sencillo. Si para salvarme el Hijo de Dios, puro y santo, tuvo que ir a la cruz y morir una muerte sangrienta, violenta, vergonzosa, entonces, ¿qué tan grande debe ser mi pecado? Si para salvarme Dios tuvo que hacer esto, cuán perverso y malvado es mi pecado. El Señor en su misericordia nos lo ha mostrado levemente. Pero yo he visto algunos hermanos a los que el Señor les ha concedido verlo más real o más crudo y se desbaratan, se desmoronan. ¿Me entienden? Que si pudiéramos ver nuestro pecado como lo ve Dios, nos congelamos, nos deshacemos. Sí, mis hermanos, estos del Evangelio fácil parece que prosperan. Sus congregaciones están llenas y hasta pueden burlarse de nosotros porque somos pocos y sin mucha fuerza, pero no pueden acusarnos de predicar errores o con engaño para sacar ganancias. Primera Tesalonicenses 2, 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mis hermanos amados, oremos, roguemos, clamemos a Dios que nos dé hombres valientes, que nos prediquen la palabra como es, que nos digan lo que necesitamos escuchar, que sean capaces de sufrir las consecuencias de predicar el evangelio fielmente. Hay un ministerio que decía predicar la palabra como es, a los hombres como son. Y esto claro que va a traer ofensa. Va a traer ofensa, pero mis hermanos, no hay mejor cosa que escuchar la verdad. ¿De qué nos serviría? ¿De qué nos serviría pretender caminar con Cristo para encontrarnos al final que éramos siempre sus enemigos? ¿Que seguíamos un evangelio falso? Ellos que esconden las amenazas del evangelio no presentan la verdad. Los que esconden las advertencias del evangelio, los que esconden la verdad sobre el pecado, sobre el castigo del pecado, no pueden ser aborrecidos por el mundo, pero no pueden ser amados por Dios. Los hombres que el mundo no puede aborrecer. Dice 1 Juan 3:3, hermanos míos, no se extrañen, no se sorprendan si el mundo los aborrece. La razón por la que el mundo los aborrece no está en ti. Tú no eres la razón por la cual este odio
se torna contra ti, es porque el mundo aborrece a este hombre, del versículo 7 al 9. Y así entramos a nuestra segunda parte. Los hombres que el mundo no puede aborrecer, el hombre que el mundo aborrece. Y el subtítulo está en singular. El hombre, no los hombres. El hombre que el mundo aborrece. La razón es porque el mundo nos aborrece. No es que algo hay en mí o que soy yo en mí mismo el objeto de su odio. No hay ninguna razón por la cual el mundo nos quiera aborrecer o nos odie, aparte de lo que ven o lo que pueden ver en mi vida, de lo que Cristo está haciendo, de lo que promete hacer, de lo que va a hacer con nosotros, de lo que nos ha dado. Eso es lo que el mundo aborrece. Mira, mis hermanos, hay una, hay una historia fascinante en Hechos 5, cuando Pedro y Juan son puestos en la cárcel por predicar el evangelio y son amenazados por los sacerdotes y los saduceos. La primera cosa interesante en este capítulo de Hechos 5 es que los fariseos y los saduceos eran enemigos. No se pueden ver entre ellos. Unos creen en la resurrección, otros no creen en la resurrección. Pero cuando se trata de Cristo o de atacar a Cristo, son íntimos amigos. ¿Se te hace parecido? Se juntan. Los enemigos, ya no hay enemistad entre ellos porque ahora tienen un enemigo común, Cristo. La segunda cosa que debe ser notada es la oración de los discípulos. Son puestos en la cárcel, luego son liberados por un ángel y el ángel les ordena, sigan predicando, sigan predicando. Y dice Hechos 4, 23 al 24, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, o sea, Pedro y Juan y la congregación completa, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en el 29 del capítulo 4 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con todo de nuevo compasión hablemos tu palabra. Lo están pidiendo, es decir, que están pidiendo, concédenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Es decir, que están pidiendo que Dios les conceda aquello mismo por lo cual han sido amenazados. Pero la razón es, mis hermanos, otra vez, estos discípulos, los apóstoles y los discípulos entendieron, la promesa es, si pueden ver a Cristo en ti, el mundo te va a aborrecer. Entonces, si el mundo me aborrece, qué gran señal para mí de que voy caminando bien, de que el Señor está conmigo. Concédenos, Señor, hablar con más fuerza, con más claridad el Evangelio, aquello que a ellos los enfureció. Y Dios les concedió esa petición, pues la primera fue amenaza, la segunda fueron golpes y la tercera fue la muerte. Hechos 5, 30 al 33. Cuando lean esta párrafo, esta porción de la escritura, recuerden que este hombre se acobardó delante de una muchachita, de una sirvienta, de una jovencita que servía dentro del patio del templo. Y dice, este hombre que se acobardó, que negó con maldición que conocía a Cristo, ahora se para enfrente de sus acusadores y les dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron. ¿De dónde le salió el valor? ¿Qué transformó a Pedro de un hombre cobarde delante de una mujer a un hombre que se confronta o se enfrenta al poder más grande de la nación? Ustedes mataron a Jesús colgándolo en un madero, pero a este
Dios lo levantó, lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, es decir, los sacerdotes y fariseos o saduceos, se enfurecían y querían matarlos. Al que matamos, ahora vive, dice Pedro. Al que ustedes mataron, ahora vive. Entonces reciben consejos de Gamaliel y les dice, entre muchas otras cosas, le dice, mire, pártense de estos hombres, déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, se va a deshacer. Mas si es de Dios, no la van a poder destruir. No sea tal, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, estuvieron de acuerdo con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Escuche bien la reacción de ellos. Primero los amenazaron, ahora los azotaron. ¿Y cuál es la reacción? Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así se tornó entonces la persecución y el odio. No es un odio personal. Yo no tengo tratos con ellos. No me conocen. Pero si les hablo de Cristo, el odio que sienten por Cristo rápidamente se torna contra ti. El hombre al que el mundo aborrece. Quiero que meditemos por un momento en esta parte. El hombre que el mundo aborrece es sin duda nuestro Señor Jesucristo. Y los que se identifican con él son aborrecidos también. Pero hay otro hombre que no solamente es aborrecido por el mundo. Este hombre se aborrece él a sí mismo. Aquel hombre que ha sido despertado de su sueño mortal, que ha sido convicto de su maldad, dice la escritura que se aborrece a sí mismo. Job, después de que el Señor se revela a él, dice en el 42 del 1 al 6, respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ya no voy a cuestionar más. Es decir, Job ha perdido su familia, su riqueza, sus hijos. Y le pregunta al Señor. Pero cuando el Señor se revela, dice, ya no voy a preguntar más. Mejor cierro la boca. Mejor me callo. Tú hablas, Señor, y yo aprendo. Tú hablas, Señor, y tú me enseñas mejor. ¿Por qué? Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y el apóstol Pablo, al meditar en la ley de Dios y su deseo de obedecerla y su incapacidad de obedecerla, dice de sí mismo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Oh, mis hermanos, amados, qué cosa tan terrible es esta, que conociendo el amor de Dios revelado en Cristo, que conociendo cuál fue el precio de nuestro rescate y redención, no podemos someternos, no podemos someter nuestro corazón y nuestra voluntad total y perfectamente. No podemos someter nuestros miembros perfectamente a la justicia de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. No lo entiendo porque eso es lo que quiero hacer, pero no puedo, encuentro mi carne que no me ayuda para estas cosas. ¿Qué quería el apóstol? Bueno, quería obedecer perfectamente. Quería agradar a Dios en todo. Pero ¿qué hacía? Lo contrario de lo que amaba. Hacía
lo que aborrecía. Pero ese aborrecimiento, mis hermanos, no es natural, porque lo que es natural es que el hombre ama su pecado. Este aborrecimiento es parte de la misericordia de Dios. Es parte del conflicto que comenzó en Génesis 3:15. Ya no estoy conforme con lo que yo soy. El problema del hombre que no conoce a Cristo no es el aborrecimiento de sí mismo, es el amor de sí mismo sobre todas las cosas. Por eso aborrecen al Señor. Mas a mí me aborrecen, dice el Señor, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. ¿Cómo podremos anunciar el Evangelio sin denunciar la depravación total del hombre? ¿Cómo podremos entender la salvación sin entender la condenación? ¿Salvos de qué? Porque abundan los hombres que predican un evangelio suave, que no confronta, que no ofende. ¿Por qué abundan? Sencillo, porque temen a los hombres, porque les quieren dar algo que ellos para que los admire, para que los aplaudan, para que los consientan. Los hombres que el mundo no puede aborrecer, el hombre que el mundo aborrece. Y veamos por último los hombres que temen al mundo. Versículos del 10 al 13. Cristo no subió a la fiesta con los hermanos. Después subió. Después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Pero su tiempo no está en las manos de ellos. Él va a manejar su propio tiempo. El Padre ha determinado que en esta fiesta no va a ir Cristo a la cruz. Es 6 meses después. En este tiempo, cuando habla de mi hora, es que Cristo va a entrar triunfante en la ciudad, no en un caballo de un guerrero victorioso, sino en un asno, como un siervo, y se va a manifestar al pueblo entero abiertamente, sin esconderse, y esto es lo que va a causar entonces que los judíos lo maten. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno, ni los que estaban de acuerdo con las cosas buenas que recibieron de Cristo, ni los otros que pensaban que era un engañador, no se atrevían a hablar abiertamente de él porque tenían miedo de los judíos. Y en este último punto voy a ser breve, lo voy a exponer o lo voy a explicar solamente con la escritura. Escuche bien, el temor del hombre está en aquellos que no temen a Dios. Es sencillo de entenderlo. Es decir, que si yo camino con el mundo, me muevo con el mundo, me manejo por el mundo, claro que voy a tener miedo de que ellos me rechacen, porque ese es mi medio ambiente, es donde yo me muevo. Su vida entera está arraigada, enraizada en este mundo. Y este mundo está gobernado por el maligno. Entonces temerán la persecución que Dios ha prometido a los que quieran vivir piadosamente. No están dispuestos a pagar ese precio. Esta es la realidad de los días de Jesús. Sigue siendo la realidad de nuestros días. Ve a Juan 12:37. Dice, pero a pesar que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan 12:42 al 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Una fe superficial, débil, que se torna fácilmente en rechazo. Dice, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, no querían ser sacados de su propia religión. Escuche bien, la razón, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Escucha al profeta Isaías.
Escucha el profeta Isaías en el 51. Igual otra vez, por favor, lean todo el capítulo. Tengo que sacar porciones porque se me acabó el tiempo. Pero está hermosísimo. Dice 51 del 6 al 7, cuando el Señor les habla de libertad a su pueblo y le dice, alzad a los cielos vuestros ojos y miren abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. ¿Escuchas bien? Es el futuro del mundo pasajero. Pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Oídme los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No teman afrenta de hombre, ni desmayen por sus ultrajes. No se rindan. El mundo no nos puede hacer nada. En cierta manera, mis hermanos, somos invencibles. Podemos predicarle al mundo, aunque se enojen, aunque se enfurezcan, y podemos dirigir y afirmar a los falsos hermanos que pervierten la palabra de Dios, de que se arrepientan. No les teman, son hombres nada más. Isaías 51:12 sigue diciendo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno, como, como paja, como lo que queda de la cosecha, que fácil se vuela con el viento o se quema tan rápido? Y Isaías 51:16 sigue diciendo, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. El Señor es el que te protege. Pero dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo. Es decir, te va a estorbar. Si tienes miedo de lo que el hombre te pueda hacer, te va a servir de estorbo. Mas el que confía en el Señor será exaltado. Podemos orar, mis hermanos, que el Señor nos ayude a temer solamente a Él y no al hombre, para que no seamos cautivos de sus enredos. Salmo 90:20. Pon, oh Señor, temor en ellos. Es decir, cuando oramos por los gobernantes, pon, Señor, temor en ellos. Enséñales que conozcan las naciones que no son sino hombres, hombres que pasan vidas frágiles. Muéstrale, Señor, a aquellos poderosos que nos amenazan, a los prepotentes que se levantan con furor, con furia, que abran sus ojos a la realidad, que tendrán que dar cuenta de todas sus acciones. Terminamos y nos hacemos con esta pregunta. ¿A quién temes? ¿Qué es lo que te detiene para venir completamente a Cristo? ¿Le tienes miedo a lo que el hombre te va a hacer? Pues ¿de qué me serviría que todo el mundo fuera mi amigo y Dios fuera mi enemigo? ¿De qué me serviría que todo el mundo me aplaudiera y desagradara yo a Dios? Es inútil, ¿cierto? Que Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Glorifícate. Oh, Espíritu Santo, enséñanos y guarda estas cosas en nuestros corazones para que podamos enfrentar al mundo y a sus muchos engaños, a sus muchas invitaciones a dejarte a ti. Gracias, Padre, por tu palabra que nos confirma otra vez Cristo Jesús, suficiente y único Salvador. Glorifícate en tu iglesia aquí, Señor, en esta mañana, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.